sus Biblias, por favor, quiero que las hablan en Lucas 22. Vamos a estar viendo dos tipos de arrepentimientos. Vamos a estar viendo un arrepentimiento en Lucas 22 y el otro lo vamos a estar viendo en el Evangelio de Mateo 27. Perdón. Dos tipos de arrepentimiento vamos a estar mirando en esta mañana, hermanos, y así a ver podamos hacer nosotros mismos un análisis de nuestras vidas, a ver qué tipo de arrepentimiento es el que nosotros tenemos. ¿Sí? Vamos a ver el pecado y el arrepentimiento de Pedro en el Evangelio de San Lucas, y vamos a estar viendo el pecado y el arrepentimiento de Judas en el Evangelio de Mateo. ¿Sí escuchan mi voz que está bien temblorosa? Es porque cuando uno se para aquí en la presencia de Dios, y como decía el hermano René hace ratito, Dios nos va a demandar más a nosotros, que somos los que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Y la otra razón, porque está Josías, él me dijo que no iba a estar aquí y vino aquí y me puso un poco más nervioso, pero le doy gracias a Dios que no nada más a mí, también hay otros hermanos que estaban temblando junto conmigo y compartieron su preocupación. No me puedo imponer, hermano, a los lentes y a no comer. Ya esa es una cosa con la que he estado batallando ya de hace tiempo, porque, no sé, hasta me mareo. Pero bueno, vamos a orar, hermanos. Les pido que a reverencia de Dios, Padre, te pido en el nombre de Cristo que sea tu Espíritu Santo obrando esta mañana, que perdones nuestros pecados y nos lleves a un arrepentimiento genuino. Que sea una convicción de tu Espíritu Santo y no de nuestra propia opinión. Te pido a que me ayudes a hablar por ti y que nos ayudes a escuchar tu voz. Y si hay alguien aquí que necesita arrepentimiento, que sea tu Espíritu Santo dándole convicción. Y a la misma vez, si se encuentra alguien aquí que necesita la vida eterna, la cual solo se obtiene a través del arrepentimiento genuino y el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, que sea tu Espíritu dándoles convicción de eso, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar viendo primeramente Lucas 22, 31 al 34. La Biblia dice: dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que me niegues 3 veces. Es muy interesante, hermanos, de que esta palabra de advertencia haya venido después de la disputa que tuvieron los discípulos en el versículo 24. Los discípulos alegaban o hablaban, discutían acerca de quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Que tal vez empezó esa legata en el versículo 23, cuando Jesús les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar o lo iba a entregar. Y ahora ellos están escuchando que su líder,
su portavoz iba a negar a Jesús públicamente. Así es, hermano, el valiente Pedro le iba a fallar al Señor. ¿Qué esperanza tenían los demás discípulos con esto, verdad? En el versículo 31 Jesús le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aunque suena como una petición singular, la palabra que se usa aquí en realidad en el griego es plural. Él está hablando y le está pidiendo a todo por los 12 discípulos. Esto era una advertencia, pero a la misma vez Jesús estaba animando a Pedro y estaba también animando a los otros discípulos. Jesús le estaba advirtiendo a Pedro, pero Pedro en su jactancia no quiso escuchar a Jesús. Confió más en sí mismo que en Jesucristo. Es aquí donde el pecado de Pedro comienza, cuando él pone la confianza en sí mismo. También es muy posible que Pedro haya sido uno de los participantes principales de la alegata que tuvieron los discípulos de quién sería el mayor en el reino de Dios. La Biblia es muy clara y nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué hermoso saber, hermanos, es que Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Primera de Timoteo nos lo dice y nos lo afirma, que no hay otro mediador entre Dios y el hombre, más que Jesucristo, hombre. No que Pedro haya perdido su salvación o que Pedro no haya sido salvo, sino todo lo contrario. Aquí en el versículo 32 nos asegura que la salvación no se puede perder. Pero para no perder algo necesitamos tenerlo primeramente. Y si tú tienes esa salvación, es algo que no vas a poder perder. Jesús nos dice que nada nos arrebatará de sus manos. En sí, Satanás tiene que pedir permiso para tocar a alguien de nosotros. Lo vemos en el versículo 31, pero podemos verlo un poquito más claro en el libro de Job. En el libro de Job, donde Dios le da permiso a Satanás de poder tocar a Job. Lo explica en Job del 2 al 1 al 6. Debemos de entender, hermanos, que para poder crecer, como la canción que estaba tocando Josué hace ratos, de pruebas, como la prueba que tal vez esté pasando mi hermana, yo la entiendo en esa área, tenemos que pasar por ese tipo de pruebas para poder crecer espiritualmente. Porque si nuestra fe no es calada, hermanos, va a ser una fe en cual no se puede confiar. Primero de Pedro 1:7, Pedro compara la fe con el oro, que se prueba con el fuego y determina su pureza al final. Muchos venimos a la iglesia, hermanos, y no tenemos ni queremos ningún compromiso. Muchos venimos, confesamos nuestros pecados y decimos: Señor, he robado, he cometido adulterio, he mentido, he dicho falso testimonio, he andado de chismosa. Eso es para las mujeres más. Pero ¿qué tal tu corazón, hermano? ¿Qué es lo que realmente tenemos dentro? ¿Qué es lo que realmente tienes dentro de tu corazón?
Mientras leía y estudiaba esto, hay tanto que sacar aprender de estos versículos, pero eso me tocaba a mí en lo personal. Porque muchas veces venimos, y hablaba con mi hermano René, que tenemos tantas cosas dentro, profundo en nuestro corazón, y venimos y solamente sacamos lo superficial. Pero dentro, en nuestro corazón, hay cosas cuales no queremos traérselas a Dios y pedir perdón. ¿Qué tal esos pecados, los que no son obvios, esos pecados que no manifiestas? Pedro pecó contra Jesús, pero no solo por negarlo 3 veces, sino que fue por no escuchar ni obedecer la voz de Dios. Simón, Simón, versículo 31, le dice Jesús. Aquí Jesús le está hablando bien en serio a Pedro. Y le dice, Simón, Simón, yo no sé tú, pero yo y mi esposa, cuando nos hablamos con tanto amor que nos ponemos sobrenombres, como, hey honey, hola bebé, amor, my love, baby, honey, dear, y no sé cuántos otros sobrenombres nos ponemos uno al otro. No sé si eso pasa en el caso de ustedes, ¿verdad? Pero cuando se enoja mi vieja, Ramón, se olvida todos esos sobrenombres de cariño que tenemos. Y es de esta misma manera que Jesús le está hablando a Pedro. Porque Jesús le había cambiado el nombre a Pedro cuando él vino a él y le dijo, tú hoy te llamarás Cefas. Pero no le estaba llamando por Cefas, sino le estaba llamando Simón, Simón, por su nombre. Eso quiere decir que era una advertencia en serio, la cual Pedro no tomó en serio. ¿Sí? Pero a pesar de que Pedro había estado con Jesús por 3 años, sí, él había estado al lado de él aprendiendo por los últimos 3 años, Pedro todavía estaba lleno de sí mismo. En Lucas 22:33 le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. A Pedro le falló su jactancia, su confianza en sí mismo. Pedro era un hombre valiente, pero su valentía le falló y negó al Señor 3 veces. Ahora vamos al Evangelio de Mateo 27, de 3 al 5, donde dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Aquí en el versículo 4, Judas reconoce que ha pecado. Pero ¿cuántos de nosotros no somos así? El Espíritu Santo nos da convicción de que estamos en pecado, pero dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, no accedemos a un verdadero arrepentimiento, que nos va a llevar a la libertad. Queremos seguir haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias maneras. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Qué bueno que preguntan.
porque Judas nunca fue un creyente de Jesús. La Biblia dice en Juan 13:2 y en el versículo 27 también, y cuando cenaba como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El 27 dice, y después del bocado Satanás entró en él entonces, y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Eso es algo que nos dice, porque cuando somos hijos de Dios y somos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene y hace morada dentro de nosotros, no hay nada más que pueda venir y tomarnos. Nada puede sacar el Espíritu de Dios de nosotros. La Biblia lo dice claro en Romanos 8, no hay ni una cosa creada, nada, ni lo alto ni lo bajo. Y aquí, como dice, Satanás entró en Judas. Eso quiere decir que él no había creído en Jesús. Judas era un ladrón. Juan 12 del 4 al 6 nos dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que le había de entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón y tenía la bolsa y sustraía de la bolsa de lo que en ella se echaba. Lo único que Judas quería tener era un estatus social. Tal vez Judas miraba a Jesús como el Salvador de la nación de Israel, y por eso lo siguió. Él tal vez buscaba una posición alta en el reino, una posición estable que tuviera respeto en el reino de Jesús. No olvidemos también, hermanos, que los 12 a menudo discutían de quién sería el mayor en el reino de Dios. Y Judas, como el tesorero, seguro que también participaba en esas alegatas, en esas discusiones. Pero cuando Judas entendió que Jesús no iba a establecer su reino y se iba a entregar a las autoridades, Judas se enfureció contra Jesús, y la levadura en su corazón se engrandeció rápidamente hasta producir malicia y perversidad. La Biblia nos dice en Corintios 6 y 7, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, y ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, cuesta tan caro cuando servimos a Satanás. Es tan fácil tirar la vida en un momento así, pero cuando queremos reconstruir nuestra vida, dura mucho tiempo. Se dura mucho tiempo, eso ya los aseguro. Jesús le dice a sus discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar. Juan 6:70 nos dice que Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Jesús saludó a Judas con un beso de paz, que era tradicional entre el pueblo judío, y lavó sus pies. Esto lo hizo dándole a Judas una oportunidad de que viniera a arrepentirse. Puedes pasarte toda tu vida en la iglesia y nunca tener una relación con Dios Padre a través de Jesucristo. Judas fue un discípulo de Jesús, pero nunca recibió la vida eterna.
Juan 6:64 nos dice, Jesús mismo dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. La salvación es personal, hermanos. Es entre Jesús y tú. Tal vez a nosotros nos puedes engañar, pero a Dios no. Judas tuvo la misma autoridad que los otros discípulos tuvieron. La Biblia nos dice en Lucas 9:1 y 2, dice que habiendo reunido Jesús los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Podemos estar aquí en la iglesia, hermanos. Puedo estar hasta yo mismo, hermano, aquí donde estoy en este momento, y pasar mi vida hablando y predicando o compartiendo o evangelizando, hermanos, y hablando de Cristo, pero jamás tener una relación con el Padre. ¿Por qué? Porque no lo acepto. Solamente vivimos muchas veces solamente por las emociones, porque nos sentimos bien los domingos cuando venimos toda la semana cargados de la vida, y aquí nos descargamos, porque Dios, Jesús, a través de su palabra, de lo que escuchamos, porque ni la Biblia a veces abrimos en nuestros hogares, nos da descanso. Es triste y doloroso ver a una persona, hermanos, que pueda llegar tan cerca al reino de Dios y al final de cuentas estar perdido. La palabra griega que se usa en Mateo 27:3 se traduce a arrepentirse en sí mismo. No que le da tristeza, no que le da pesar el pecado, que eso nos conduce a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestro corazón y nuestras acciones. A Judas solamente le dio un mal remordimiento, un mal sentimiento. Judas nunca se arrepintió de su pecado. Su pecado nunca fue limpiado. La misma Biblia nos lo dice en Juan 13:10, dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse solo los pies, pues está limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. El mal sentimiento llevó a Judas al suicidio. Mateo 27:5. Siento que voy yendo muy rápido porque no traigo ni reloj. Lo voy a extender como mi hermano. Mas el arrepentimiento de Pedro lo hizo entender que él necesitaba vaciarse de sí mismo. El cantar del gallo lo hizo recordar las palabras de Jesús. Lucas 22:61 nos lo dice. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El cantar del gallo le recordó a Pedro que le había fallado al Señor. Pero a la misma vez, hermanos, el cantar del gallo nos dice que acaba de amanecer un nuevo día, que acaba de nacer un nuevo día, una nueva mañana. Algo nuevo está comenzando. Y así fue para Pedro. A pesar de que le recordó que falló, a la misma vez le empezaba una nueva vida. Primera de Corintios 15:5 nos dice que Jesús fue restaurado en privado. Y en Juan 21:15-19 nos habla que Jesús lo restauró públicamente.
Pero Pedro aprendió una lección muy importante. En esa experiencia tan dolorosa, aprendió a poner atención a la palabra de Dios, a estar vigilante y a orar, y a no poner su confianza en sí mismo. Esta experiencia de Pedro debe ser una advertencia para nosotros. Para que analicemos nuestras propias vidas, para que nos demos cuenta de dónde está nuestro fundamento. Es solo a través de la cruz de Jesús que podemos ser regenerados. Podemos ser hechos nuevas criaturas a través de un arrepentimiento genuino. Y si hay alguien aquí esta mañana, hermanos, y le gustaría escuchar el canto de un gallo, empezar una nueva vida, empezar un nuevo día, a tener una relación con Dios Padre a través del sacrificio de Jesús en la cruz, yo los invito a que se acerquen a un líder o pasen al frente como ustedes gusten y nosotros le ayudaremos. O si hay alguien que solo está engañándose a sí mismo y está viniendo a la iglesia y sabe que en su corazón está lleno de pecado, que a la primera oportunidad ese pecado va a ser manifestado. Hablábamos de esto en esta mañana, hermanos. Muchas veces decimos, ay, fulano cayó. No fue porque se descuidó, sino es porque el pecado siempre ha estado ahí y a la primera oportunidad de manifestación cae. No es de un abrir y cerrar de ojos, sino eso es de un tiempo. Hay unas pláticas que tenía con mi hermano y unas pláticas personales que me da gusto a veces poder hablar con eso, porque esos tipos de pláticas a veces las tengo hasta con mi esposa. ¿Por qué? Porque debemos cuidarnos aún más cuando pensamos que estamos firmes. La Biblia lo dice en 1 Corintios 10:12. Cuando más pensamos que estamos bien es cuando más tenemos que estar vigilantes y más estar orando, hermanos. Y si quieres arrepentirte, te invito también a que pases, a que te vacíes de ti mismo, a que te llenes de Jesús, a que dejes de hacer las cosas por tus fuerzas y le pidas a Dios, a Jesucristo, que tome el control de tu vida. Recuerden esto, hermanos. No todo el que diga Señor, Señor, es hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día, Padre Santo bendito. Te doy gracias por la oportunidad que me diste de estar aquí frente a tu pueblo, que solo a través de tu gracia puede ser hecha. Hay mucha gente que sabe de mi pasado, Padre Santo, y sabe lo que tú puedes hacer en una persona. El cambio, la transformación, la regeneración. Y sé que no es un camino fácil, pero contigo, al lado de uno, las cosas son más fáciles. Ahora te pido, Padre Santo, por la familia Vaca, que los ayudes en esto que están pasando, a la familia que no está aquí, Padre Santo bendito, que les des fuerza, les des entendimiento, Padre Santo, que no todo termina ahí, que todos podemos empezar un nuevo día, una nueva mañana en tu presencia. Gracias te doy nuevamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.